Bien amigos, ¿cómo están? Soy Jorge Mamani, docente de física, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los fluidos. Por ejemplo, yo tengo aquí un recipiente, un vaso con agua. Si colocamos un objeto sólido, en este caso un plumón, dentro del recipiente, podemos apreciar que el cuerpo flota. ¿Y por qué? Esto lo hace gracias a que existen fuerzas que ejerce el líquido sobre el cuerpo sólidos que estén sumergidos parcialmente o totalmente en él. Esta fuerza se llama fuerza de flotación o fuerza boyante, conocido también como fuerza de empuje o fuerza de Arquímedes. Pero hoy vamos a hablar de lo que es la presión hidrostática. Amigos, la presión es aquella cantidad física escalar, ya que se manifiesta cada vez que tenemos un líquido o fluido y debajo del nivel de referencia o debajo del nivel de líquido, como en este caso, la presión va a cambiar y va a ser cada vez mayor. Para observar mejor lo que estamos comentando, vamos a usar un simulador. Entonces, voy a compartir pantalla. Esperamos que podamos observar de manera apropiada. Vemos ahora en la pantalla, amigos. Voy a reiniciar todo esto. Es un simulador de PET Colorado PHT. Vamos a observar que tenemos un medidor de presión. Disponemos de una regla. Hay un depósito que podemos verter o introducir agua. Bien, entonces, si es que nosotros vamos a tener un recipiente con agua, también podemos desalojar a través de una cañería o tubo de desalojo, en este caso para el agua. También vamos a colocar cuadrícula para saber a qué profundidad estamos considerando. Vamos a colocar el medidor de presión en la superficie. Vamos a introducir agua. Y colocamos medidores de presión en diferentes puntos, debajo del nivel del agua o del nivel de superficie. Pues bien, podemos ver aquí que la presión en el fondo es mayor que la presión en la superficie del líquido. Esto quiere decir que entre la superficie del líquido y el aire o la atmósfera, ya la presión que se considera aquí es la presión atmosférica. La presión atmosférica es aquella presión que ejercen los gases de la atmósfera en cualquier objeto que está siendo rodeado por el aire, en este caso la atmósfera. Recordemos que la presión atmosférica depende de la altitud. En la costa, la presión equivale a una atmósfera, o 101.3 kilopascales aproximadamente. A medida que nos vamos cambiando de posición, como en Arequipa, Huancayo o Cusco, es que estamos por encima del nivel del mar, ubicado geográficamente, la presión atmosférica es menor. ¿Y por qué? Porque hay menor concentración de oxígeno. Entonces, aquí estamos considerando en este simulador que se trabaja a nivel del mar. Es decir, la presión atmosférica equivale a 101.3 kilopascales aproximadamente. Ahora, vamos a ver qué sucede si cambiamos de forma de recipiente. Como pueden ver, la presión no cambia siempre y cuando estemos trabajando en el mismo nivel, misma posición. No depende de la forma del recipiente. Si cambiamos la densidad mayor a la del agua, la presión cambia. Entonces, la presión depende de la densidad a la cual estamos considerando el líquido. Por ejemplo, el mercurio, la glicerina son más densos que el agua. Y si cambiamos a menor densidad, como el combustible, como alcohol, bueno, vamos a comentar el ron de quemar, la gasolina, el petróleo, el aceite, tiene una densidad menor y habría menor presión hidrostática. Bueno, vamos a llamarla hidrostática o presión de líquido. Entonces, si hablamos de presión hidrostática, hablamos de la presión que ejerce el líquido, pero estos medidores nos indican la presión no solamente del líquido, sino además la presión que ejerce la atmósfera, es decir, la presión total. Si restamos la presión de un nivel 2 a 2 metros de profundidad y la presión que se encuentra a 1 metro de profundidad, habrá diferentes niveles, diferente presión. Eso se llama diferencia de presión o cambio de presión. Pero si restamos la presión en el fondo menos la presión en la superficie del líquido, lo que tendríamos es la presión manométrica. La presión manométrica vendría a ser la diferencia entre la presión absoluta o total menos la presión atmosférica.
La presión hidrostática es la presión que ejerce el líquido, solamente el líquido. Bien, amigos, en resumen, a mayor profundidad, mayor presión. Mayor presión. Y la presión va a depender de la densidad y de la profundidad. Los invito a que revisemos el material disponible en el aula virtual para poder conocer cada vez más sobre el tema de presión. Amigos, es todo por ahora conmigo. Ya nos veremos en la próxima sesión en otro tema de interés. Hasta la próxima.